glucosa por parte de su mamá a través de la placenta. El consumo de energía en un 60-70% depende de glucosa. Y esta glucosa en su mayor parte es provista por su mamá a través de la placenta. Entonces, eso ocurre durante todo el embarazo. Una vez que se da el nacimiento, el parto, ese aporte de glucosa que viene de la madre es cortado, ya que se liga el cordón umbilical. Y ese aporte tiene que ser suplido de otra manera. Entonces empieza el periodo de adaptación de este recién nacido a esta vida extrauterina. Suceden cambios, diversos cambios hormonales que le ayudan a adaptarse a esta vida extrauterina. Como vemos acá, aumenta la adrenalina, el glucagón, ACTH y disminuye la insulina. Entonces, estos son un resumen de los cambios hormonales que se producen en el recién nacido luego del nacimiento, ya que no tiene el aporte que normalmente tenía durante la vida fetal proveniente de su madre. Entonces tiene que ver la manera de producir su propia glucosa, de generar su propia glucosa para mantener un nivel de glicemia normal. Entonces vemos cómo van respondiendo las diferentes hormonas en el recién nacido. En este gráfico vemos cómo se produce una caída de la glucosa, que es una caída fisiológica después del parto. Este nadir, como vemos acá, es normal y se da sobre todo en la primera a segunda hora de vida. Esto se va recuperando en un recién nacido normal que no tiene factores de riesgo y de tal manera que a la tercera, cuarta hora ya tiene un nivel de glucosa normal. Esto debido a cambios hormonales, como le decía, ¿no? Aumenta el glucagón, el cortisol, hormona de crecimiento, catecolaminas y disminuye la insulina. Esto que vemos en puntos celestes es lo que ocurre normalmente en un recién nacido sin mayor factor de riesgo. Sin embargo, en un recién nacido que tiene factores de riesgo, que están aquí los puntos rojos, puede ser que no llegue a adaptarse y esta caída de glucosa se mantenga y llegue incluso a niveles patológicos. Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento de los recién nacidos con factores de riesgo. La Academia Americana de Pediatría menciona que de todos los recién nacidos, el 25% tienen factores de riesgo. Y de estos que tienen factores de riesgo, aproximadamente 51% hacen hipoglicemia. Esta mañana veíamos con los alumnos que hay otros estudios en los que muestran menores porcentajes de hipoglicemia, pero esto digamos que es, a grosso modo, la gran importancia que tiene identificar a esos recién nacidos que tienen factores de riesgo. No vamos a hacer glicemia a todos los recién nacidos, solo a aquellos que tienen factores de riesgo. Pero si les hacemos glucosa, miren, a glicemia, ¿cuántos vamos a realmente evitar que hagan hipoglicemia? Es un porcentaje importante. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son esos recién nacidos que tienen esos factores de riesgo para hacer hipoglicemia. Hay diferentes estudios que van con diferentes incidencias de 8.6 a 30%, pero yo quiero que se queden con esto de la Academia Americana de Pediatría. También la morbilidad neurológica es diferente y va del 11 al 40%. ¿Cómo se define la hipoglicemia? La hipoglicemia, realmente hay muchos estudios, controversia, porque hasta ahora no se ha logrado identificar un valor único, universal, que sea protocolizado a nivel mundial para decir este es el punto de corte y debajo de este nivel es hipoglicemia y hay daño neurológico y por encima de este nivel no. ¿Por qué? Porque hay recién nacidos que pueden tener glucosas muy bajas, 30, 40, y no tener ningún síntoma, ninguna complicación.
Y hay otros recién nacidos que pueden tener glucosas más altas, 50, 60, y estar con convulsiones. Entonces hay mucha diferencia en cómo los recién nacidos van a responder a la hipoglicemia. Por eso es que es tan difícil definirla con un valor único. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Simplemente decir que la hipoglicemia es el valor clínicamente significativo al cual nosotros deberíamos ya iniciar una intervención para evitar que ocurra una morbilidad significativa, especialmente a nivel neurológico. Entonces, el nivel exacto, como les digo, va a depender mucho del momento en que se tome la glucosa, va a depender de los factores de riesgo que tengan y también de la clínica. Aquí tenemos una propuesta de más o menos cómo podríamos valorar el nivel de glicemia ya en forma objetiva. Entonces, se dice que debemos, para empezar, ver si este neonato tiene síntomas o no, porque es diferente la definición si el recién nacido presenta síntomas o no presenta síntomas. Entonces, en un recién nacido sintomático se define como hipoglicemia de acuerdo a las horas de vida. Si tiene menos de 24 horas, ya un valor menor de 40. Si tiene menos de 48 horas, un valor menor de 50. Y si tiene más de 48 horas, un valor menor de 60. En el caso de un recién nacido sintomático. En el caso de un recién nacido asintomático, los niveles son más permisivos. Si tiene menos de 4 horas, hipoglicemia se define como un valor menor de 25 miligramos por decilitro. Si tiene de 4 a 24 horas, menor de 35, algunos dicen 40. De 24 a 48 horas, menor de 50, y más de 48 horas, menor de 60. Esto es similar tanto sintomático como asintomático. La diferencia está en las primeras horas. En cuanto a la clasificación, les he presentado aquí una clasificación un poquito extensa, pero yo quiero que se acuerden de dos cosas. Los recién nacidos que tienen disminución de sus depósitos y los que tienen excesivo uso de la glucosa por diferentes causas. O sea, los que tienen poca glucosa y los que tienen mucho uso de la glucosa por diferentes motivos. En este primer grupo, los que tienen poca glucosa, ya sea porque tienen pocos depósitos, porque no hubo tiempo para hacer depósitos, tenemos en primer lugar la prematuridad. Los prematuros no tuvieron tiempo de almacenar glucosa, no tuvieron tiempo de terminar la gestación, las 40 semanas. Las últimas semanas son las semanas en las cuales ellos van a almacenar glucosa en el hígado para que puedan tener esos almacenes para después seguir una adaptación adecuada en la vida extrauterina. Pero los prematuros no tuvieron esa oportunidad, entonces no tienen almacenes, no tienen los depósitos adecuados, por lo tanto tienen mucho riesgo de hipoglicemia. Por otro lado están también los RCU, los retardos de crecimiento intrauterino, los desnutridos fetales que les decimos, que tampoco tienen los almacenes adecuados, no han tenido, por hipoxia, por diferentes razones, no han tenido la oportunidad de tener un depósito adecuado de glucosa a nivel del hígado. Entonces, esos dos grupos son importantes y eso les voy a pedir que se acuerden. Después tenemos otras cosas más raras, errores innatos del metabolismo, alteración en el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, que son un poco más raras. Ayuno prolongado. Por eso es que se dice que apenas nace el bebé, debe ser puesto en contacto piel a piel con su madre y se debe promover la lactancia materna lo más antes posible para evitar esto, ¿no? de la hipoglicemia. Y otras causas un poco más raras, pero lo que yo quiero que se acuerden es esto: prematuridad y desnutrición o retardo de crecimiento intrauterino. Acá es un cuadro para ver los errores innatos del metabolismo, causas más raras, pero para que puedan revisar un poco más. Y el otro gran grupo, donde se aumenta el uso de la glucosa, se sobreusa glucosa.
¿Por qué causa puede suceder esto? A la cabeza tenemos el hiperinsulinismo. Y el ejemplo típico del hiperinsulinismo es el hijo de madre diabética. Entonces tenemos un recién nacido grande para la edad gestacional, un recién nacido, así como lo ven en esta foto, pues con un peso grande, con una fascia hemofletuda, con hipertricosis, tiene ciertas características, ¿no? Y el hecho de que durante la gestación haya estado en un ambiente hiperglicémico ha hecho que haya hipertrofia de sus células de Langerhans y por lo tanto produzcan mayor cantidad de insulina. Al ser retirado del vientre materno ya no hay ese ambiente hiperglicémico y por lo tanto la hiperinsulinemia que produjo va a causar la hipoglicemia. Entonces son pacientes de riesgo, ¿no? Por aumento del uso de glucosa. Otras causas más raras, genéticas. Trastornos genéticos que están asociados a hiperinsulinismo y otras condiciones, por ejemplo, como el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es un síndrome caracterizado por leptomicrocefalia, macrosomía, onfalocelia, hipoglicemia, visceromegalias, que es raro pero que puede presentarse, ¿no? Entonces está asociado a hiperinsulinemia. Y también puede ser que, si bien es cierto, no haya hiperinsulinemia, pero sí haya mayor cantidad de hormonas contrarreguladoras de la insulina, por ejemplo, en un caso de una insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o déficit de somatotropina. Entonces, todo eso lleva a sobreuso de la glucosa y por lo tanto disminución de la glicemia. Otras causas de excesivo uso de la glucosa: policitemia, falla cardíaca, asfixia perinatal, hipotermia, sepsis. Acuérdense que un recién nacido enfermo tiene riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces, cualquier cosa que lo descompense, que lo desestabilice, puede generar una hipoglicemia. Entonces tenemos policitemia, falla cardíaca, asfixia, hipotermia, sepsis, puede causar hipoglicemia. Entonces, cuando hay un desbalance entre el aporte energético y el consumo de energía, es que se produce la hipoglicemia. Ahora, esta clasificación es importante para el manejo ya del recién nacido. La hipoglicemia también puede ser clasificada según su duración, en transitoria y persistente. Transitoria generalmente que dura menos de 7 días y que generalmente no requiere cargas de glucosa mayor de 12 miligramos por kilo por minuto. En cambio, la persistente generalmente requiere cargas más de 12 miligramos por kilo por minuto y puede durar más de 7 días. Entonces, la mayoría de hipoglicemias que tenemos en el servicio son transitorias, pero sí hay algunas que otras que pueden ser persistentes y requieren más estudios. Entonces, nuevamente, los mecanismos compensadores ante la hipoglicemia, que sobre todo van a tratar de proteger el cerebro. La hipoglicemia definitivamente puede producir un daño neurológico y se ha visto que sobre todo ocurre en los lóbulos parietal y occipital. Disminuye la bomba de sodio ATPasa, disminuye la bomba de calcio ATPasa, altera la membrana lipídica y finalmente causa muerte celular. Entonces todo esto genera destrucción, daño y secuela neurológica a largo plazo. Dentro del cuadro clínico, la mayoría de bebés, como dice ahí, más del 50% son asintomáticos. No van a presentar ningún síntoma, la mayor parte. Pero, ¿cómo vamos a detectarlos? Por los factores de riesgo, nuevamente, ¿no? Factores de riesgo son importantes. Por eso, antes de que nazca su bebé, ya tienen que saber qué factores de riesgo trae. Si es hijo de madre diabética, si hay preeclampsia, si hay tal vez una alteración del bienestar fetal, hay taquicardia, hay algún factor de riesgo que nos pueda implicar la necesidad de hacer una glucosa a las 2 horas de vida. Entonces,
tenemos que averiguar muy bien eso antes de que nazca el bebé. Entonces, la mayoría, como dice acá, son asintomáticos, no van a presentar ningún síntoma y por lo tanto va a depender de nuestra pericia de hacer la glicemia en su momento solo por el antecedente factor de riesgo. En cuanto a los sintomáticos, que son los menos frecuentes, hay dos tipos de síntomas. Los síntomas neurogénicos, que se deben a una estimulación simpática, y los síntomas neuroglucopénicos. Los neurogénicos son de tipo autonómico por estimulación simpática: tremores, sudoración, palidez, taquipnea, irritabilidad. Y los neuroglucopénicos ya son netamente neurológicos, por baja del aporte energético a nivel cerebral. Entonces, ¿qué tenemos? Una pobre alimentación, es un compromiso del sensorio, puede estar letárgico, incluso entrar en coma, convulsiones, un llanto débil o a veces agudo, hipotonía, pueden hacer apnea, bradicardia, cianosis, hipotermia. Entonces, ya entramos a otro tipo de síntomas que se pueden dar y también tenemos que tener esa agudeza para estar vigilando al recién nacido, ¿no? Entonces, recuerden esto, la ausencia de síntomas no descarta tampoco que haya lesión cerebral. Entonces tenemos que, no significa que porque no tiene síntomas este bebé no va a hacer ninguna secuela, no va a hacer ninguna complicación. A la larga se ha visto que los bebés que tienen hipoglicemia van a tener daño neurológico y se va a ver como una disminución o alteración en la parte motora, ocular, y también en la disminución de las habilidades ejecutivas. Son los que muchas veces terminan con TDAH, ¿no? Con dificultad para habilidades ejecutivas. Entonces, es una causa, ¿no? No es que todos los TDAH hayan tenido hipoglicemia, pero es una causa que puede dar a largo plazo secuelas neurológicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener como concepto importante? Que el valor de la hipoglicemia depende de factores de riesgo. Y una glucosa menor de 40, ya para redondear, siempre debe ser tratada. ¿A quiénes les voy a hacer el screening? Como estábamos diciendo, no les hago a todos los recién nacidos, solo a los que tienen factores de riesgo. Y obviamente a los que tienen síntomas de hipoglicemia, ¿no? Nuevamente, ¿a quiénes hacemos? A los sintomáticos y a los que tienen factores de riesgo. Nuevamente, quiero que se acuerden de 4 grandes grupos. Los grandes para la edad gestacional, los hijos de madre diabética, los prematuros y los desnutridos o retardo de crecimiento intrauterino. Y dentro de la categoría de otros, diríamos todo recién nacido que tiene estrés perinatal, asfixia, policitemia, sepsis. Todo lo que causa estrés, que sea hijo de madre preeclámptica, todo eso puede condicionar a una hipoglicemia y son factores de riesgo. ¿Qué método es ideal para hacer el examen de glucosa? Tiene que ser un método, como dicen ahí, rápido, seguro, económico, que no requiera mayor cantidad de sangre, que sea de preferencia en sangre total y que sea fácilmente disponible. Ese método nosotros le decimos el hemoglucotest o tiras reactivas, que creo que se tiene en la mayoría de hospitales. ¿A quienes no le hago monitoreo? A los que no tienen factores de riesgo y a los que son menores de 2 horas de edad. Recuerden que esta etapa de 1 a 2 horas se espera una caída fisiológica de la glucosa. Entonces no vale la pena hacer la glicemia en ese momento, sino después de las 2 horas. En cuanto a las tiras reactivas, no es que sean 100% confiables, pero ayudan bastante. De todas maneras, se dice que si uno tiene un valor bajo en una tira reactiva, se debe tomar una toma de muestra para mandar a un laboratorio. Y iniciar el tratamiento, obviamente, antes de que salga el resultado del laboratorio, ¿no? Pero se debería, para confirmar, mandar el resultado al laboratorio.
¿Cuál es el gran problema que tenemos en los laboratorios? La demora en el proceso. Muchas veces actuamos solo con el hemoglucotest y a veces ni mandamos al laboratorio. ¿Por qué? Porque como el laboratorio tiene que procesar las muestras de todo el hospital, pues muchas veces hay demora en elaborarlo. Y se dice que la glucosa puede disminuir. Algunos días dicen 6, otros dicen hasta 18 miligramos por decilitro por hora por la glicólisis. O sea, esa muestra que está ahí esperando en el laboratorio 1, 2, 3 horas, me va a salir baja y no es real. Entonces no vale la pena esperar a dar mi tratamiento por una muestra de laboratorio. Si tengo un hemoglucotest que me dice que hay hipoglicemia, tengo que actuar. Ahora, en ciertos casos es necesario hacer una evaluación adicional, lo que nosotros llamamos la muestra crítica. Si este recién nacido tiene hipoglicemia, ya le he tratado y esa hipoglicemia es persistente o requiere una concentración de glucosa cada vez más alta y no me está respondiendo en forma adecuada, o ya ha pasado una semana, lo que estábamos diciendo, ¿no?, de la hipoglicemia persistente, y no está mejorando, entonces requiero hacer exámenes adicionales. Y eso es lo que le llamamos la famosa muestra crítica. Esa muestra crítica debo tomar análisis de otras cosas, de otras hormonas, pero con una glucosa menor de 40. ¿Ya? O sea, no voy a tomar, tengo que causar una hipoglicemia para tomar la muestra de las otras hormonas. O sea, retirar la vía y esperar que ese recién nacido tenga menos de 40 para tomar la muestra de insulina, cortisol, beta-hidroxibutirato y ácidos grasos libres. Principalmente esos exámenes. Si salen normales, ya paso a hacer más estudios, hormona de crecimiento, ACTH, TSH, glucagón, todo lo que está escrito ahí abajo, para completar el estudio. Eso es en el caso de hipoglicemia persistente. O sea, hipoglicemias que duran más de una semana o que requieren una velocidad de infusión de glucosa de más de 12 miligramos por decilitro por minuto. El famoso BIG, ¿no? Un BIG mayor de 12. Entonces ya me está hablando de que esa hipoglicemia no está respondiendo y que debo hacer estudios adicionales. En cuanto al diagnóstico diferencial, según los síntomas que hemos visto, realmente son muy inespecíficos y podrían deberse a una sepsis, podrían deberse a una enfermedad del sistema nervioso central, podrían ser falla cardíaca, falla renal, hepática, o sea, son síntomas inespecíficos. Entonces tengo que tener siempre la sospecha por factores de riesgo y obviamente ir a la par descartando otro tipo de patologías, ¿no? El tratamiento. En cuanto al tratamiento, mi objetivo es corregir los niveles de glucosa en pacientes sintomáticos. Impedir que los pacientes con hipoglicemia, que tienen, mejor dicho, los pacientes con hipoglicemia que tienen factores de riesgo hagan síntomas. Evitar tratamientos innecesarios también, no tomando glucosas en las primeras 2 horas de vida, ¿no? Porque ahí vamos a esperar obviamente que va a caer la glucosa y luego se va a recuperar. Identificar también los recién nacidos con desórdenes hipoglicémicos subyacentes serios y evitar secuelas neurológicas. Este es un resumen de lo que ya hemos dicho de las horas, para que lo tengan en cuenta, de los valores de glucosa según las horas de vida y según la presencia de síntomas o no. Y mi valor límite inferior de glucosa siempre va a ser el límite inferior que les he puesto, y mi valor superior que debo buscar es de 90 a 100 miligramos por decilitro. O sea, tampoco me voy a pasar a 150, ¿no? O sea, si ya se me sube demasiado, tengo que empezar a bajar también mi infusión de glucosa. En cuanto al tratamiento, es muy diferente tratar un paciente sintomático que un paciente asintomático. Los pacientes asintomáticos, ¿qué debo hacer? Los asintomáticos debo darles leche. Eso es lo primero que debo hacer. No voy a pensar en una vía, no. Si tengo un paciente hipoglicémico asintomático, le doy leche.
De preferencia leche materna, puede ser leche de banco de leche si es que en ese hospital hay, o fórmula, pero hay que darle leche. No se recomienda el uso de agua con azúcar o dextrosa por vía oral, no, leche. Y después de darle leche tengo que controlarlo en 1 hora con un hemoglucotest. Entonces, y debo monitorizar, asegurar que esa glucosa vaya subiendo. Ya hemos dicho, si es menor de 48 horas que sea más de 50, y si es mayor de 48 horas que sea más de 60. Entonces monitorizarlo, ¿no? Si es que no mejora la glucosa, recién pienso en una vía endovenosa. En cambio, en los pacientes que tienen hipoglicemia y son sintomáticos, no voy a pensar en una vía oral. De frente entro con un tratamiento endovenoso. ¿Y cómo es el tratamiento endovenoso? En los sintomáticos. Tiene 2 fases. En la primera fase, ¿qué voy a hacer? Tengo que ponerle un bolo de dextrosa de 200 miligramos por kilo, que significa 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10%. Acuérdense, 2 mililitros de dextrosa al 10% por kilo. Y si tuviera al 5%, ¿cuántos mililitros serían? La dosis es 200 miligramos por kilo de glucosa. Entonces, en el mercado aquí en el Perú tenemos dextrosa al 5, dextrosa al 10. Si tengo dextrosa al 10, como ya les he puesto ahí, es 2 mililitros por kilo. Y si tengo dextrosa al 5, el año pasado hice esa pregunta. A ver, piénsenlo. O sea, tenemos que resolver con lo que tengamos, ¿no? Tenemos al 10%, 2 mililitros. Y si fuera el 5%, 4. Es fácil, ¿no? 4 mililitros por kilo. Entonces, ese es el bolo de dextrosa que se les debe poner a los pacientes con hipoglicemia sintomática. Ahora, este bolo no debe de ser dado rápidamente. Se recomienda de 5 a 15 minutos, porque puede haber una hipoglicemia de rebote. O sea, si yo rápidamente hago un pico de glucosa, de elevación, puede ser que la insulina también rápidamente se eleve y me baje más esa glucosa. Entonces tiene que ser, se dice en bolo, pero es un bolo no tan rápido, de 5 a 15 minutos. Y en la segunda fase, ¿qué debo hacer? Infusión de dextrosa endovenosa con un BIG de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. ¿Han escuchado ya qué es el BIG? ¿Sí? BIG significa velocidad de infusión de glucosa. Normalmente el hígado produce glucosa a una velocidad constante, manteniendo la glicemia constante. Esa velocidad es más o menos 5 miligramos por kilo por minuto. Entonces, el BIG trata de imitar esa producción de glucosa hepática. Y por eso los valores son de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. Hay una fórmula para calcular el BIG. No la he puesto acá, discúlpenme si me ha pasado, pero es volumen por kilo, o sea, el volumen por kilo que le corresponde a ese bebé recibir ese día, por la concentración de la dextrosa que le vas a dar entre 144. Esa fórmula es importante, está en algunos textos, como por ejemplo el Cloherty, que es una de las literaturas que les recomiendo y creo que también les han recomendado aquí dentro de los libros que les recomiendan en este curso de pediatría. El Cloherty es un manual de neonatología y ahí está esta fórmula. Entonces, es concentración de la dextrosa por volumen por kilo entre 144. Así se halla el BIG, ¿ya? Y el BIG normal, o mejor dicho, el BIG normal es de 4 a 6, pero en hipoglicemia, como estamos viendo aquí, se recomienda un poco más alto, de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. Entonces, una vez que ya he puesto el bolo, o sea, le pongo el bolo y luego le pongo una infusión continua de dextrosa con este BIG de 5 a 8. Luego comienzo a monitorizar. Después de media hora o 45 minutos le tomo una glucosa o un hemoglucotest y veo el resultado. Si ha mejorado,
continúo con mi tratamiento. Si todavía está bajo, vuelvo a aumentar el VIG. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuánto puedo aumentar este VIG? Como dicen ahí, puedo aumentar hasta 12 miligramos por kilo por minuto. Hasta 12. Y el volumen no debo excederlo también de 160 miligramos por kilo por día. Si es que este bebé no mejora con 12 miligramos por kilo por minuto o requiere más volumen o más concentración de dextrosa, entonces ya debo pensar en otro tipo de tratamiento, no solo seguir aumentando la dextrosa. Porque también tengo límites, eso también es importante que recuerden. ¿Cuánto de dextrosa le puedo dar por vía periférica? No puedo aumentar mi concentración más de 12.5%. Y por vía central tampoco puedo aumentar más de 25%. Entonces son las concentraciones máximas. O sea, no es que porque tenga un catéter venoso central yo puedo darle la cantidad de dextrosa que se me ocurra, no. Tengo límites, porque los vasos sanguíneos se dañan, entran en flebitis y no tolera. Entonces tenemos que, si necesito más concentración de eso, ya pensar en otro tipo de tratamientos para mejorar la glucosa, la glicemia. Entonces, si los controles de glicemia son aceptables, entonces ya puedo ir disminuyendo el VIG, ¿no? Si mi glicemia, hemos dicho cuánto es el valor límite superior, de 90 a 100. Digamos que tengo 120, ya puedo pensar en bajar un poco el VIG. Y se debe bajar de 0.4 en 0.4 miligramos por kilo. Y seguir controlando la glucosa en 1 hora o en 45 minutos. Y también tratar de iniciar la vía oral lo más antes posible. Entonces, ese es el tratamiento de un paciente sintomático. Ahora, si el paciente requiere, como les decía, un VIG mayor de 12 miligramos por kilo por minuto, entonces ya debo pensar en otro tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos más fácilmente en los hospitales? Los glucocorticoides. Hidrocortisona a una dosis de 2 a 6 miligramos por kilo por día, dividido en 2 a 3 dosis diarias, por 1 o 2 días. Se dice que los corticoides estimulan la gluconeogénesis y reducen el uso periférico de glucosa. Y también, antes de usar corticoides, debo dosar, ¿se acuerdan? Cuando ya tengo un VIG más de 12, ¿qué debo hacer antes de dar otro tipo de tratamiento? La muestra crítica. ¿De acuerdo? La muestra crítica. Entonces, ¿qué dosa de muestra crítica? Insulina, cortisol, ¿no? ¿Recuerdan? Beta-hidroxibutirato y ácidos grasos libres. Eso en primer lugar. Y siempre y cuando con una glucosa menor de 40. Entonces, eso es muestra crítica. Y después de que ya tomo mi muestra crítica, recién le pongo este tratamiento de glucocorticoides. También puedo usar glucagon, que casi no lo tenemos a la mano en nuestro medio, y otro tipo de tratamientos como el diazoxio, ¿no? Que lo que hace es suprimir la secreción de insulina. Lo importante de todo esto es prevenir. ¿Cómo se previene la hipoglicemia? Nuevamente buscando factores de riesgo, como les decía, pero también alimentando precozmente a los recién nacidos. O sea, apenas nace, tratar de promover el contacto piel a piel y la lactancia materna. Entonces, los recién nacidos que son alimentados con pura leche materna usualmente tienen glicemias más bajas, pero no significa que estén haciendo hipoglicemia, sino que la leche materna les hace usar cuerpos cetónicos también al cerebro para manejar su metabolismo. Entonces, a veces esos bebés tienen unas glucosas más bajas, pero están asintomáticos y están en buen estado general, ¿no? Entonces, pero hay que ir monitorizando. Ahora, en los prematuros tardíos, a veces es necesario usar infusiones de glucosa para prevenir. Si ya ves que es un prematuro chiquito, que no te va a tomar, que tal vez la glucosa está bien, pero que está hipoactivo y no quiere lactar, tal vez ya habría que darle una, mejor dicho, no hipoactivo, sino que no tiene ese reflejo de succión
no porque esté mal neurológicamente, sino por su misma prematuridad. Entonces habría que pensar tal vez ya en iniciar una vía parenteral. Y en los prematuros más pequeñitos, menores de 32 semanas, pues definitivamente en nuestro hospital les damos desde inicio vía parenteral. Toda infusión, como les decía, debe proporcionar la misma producción hepática endógena de glucosa, que es aproximadamente 5 miligramos por kilo por minuto. Ese es el BIG del hígado. ¿Alguna pregunta hasta acá en cuanto a lo que es hipoglicemia? Ya. Si no hay preguntas, yo les pregunto. Al final les voy a dar 2 casitas. Pero acuérdense de que lo más importante es la hipoglicemia, es lo más común. En cuanto a lo contrario, la hiperglicemia. La hiperglicemia se define con un nivel de glucosa mayor de 125 miligramos por decilitro o más de 150 miligramos por decilitro en plasma. Recuerden que lo que hacemos en un hemoglucotest no es en plasma, es en sangre total. Y se dice que el nivel de glucosa en sangre total a veces es 15 miligramos por decilitro menor que la glicemia en plasma. Entonces, para hacer estudios, lo que se ha tomado es la glucosa plasmática. Entonces, como les decía, nosotros en el hospital y creo que en todos los hospitales usamos hemoglucotest, que es en sangre total, por la rapidez. Pero si es que se pudiera y tienen un buen laboratorio que lo va a hacer rápido, pues habría que confirmar esa hipoglicemia con una muestra para que hagan un análisis de glucosa en plasma en el laboratorio. Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, para hiperglicemia es mayor de 125 miligramos por decilitro en sangre total o mayor de 150 miligramos por decilitro en plasma. Esto no tiene nada que ver con el peso, para todos es el mismo valor. ¿Y cuál es el problema de la hiperglicemia? El problema de la hiperglicemia no nos va a dar mayor síntoma. El problema de la hiperglicemia es que causa mucha osmolaridad. Y al causar mucha osmolaridad, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una diuresis osmótica. Y al ocurrir la diuresis osmótica, ese bebé, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos con la hiperglicemia. Entonces, se dice acá que la osmolaridad aumenta 1 miliosmol por cada 18 miligramos por decilitro de incremento de glucosa plasmática. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren de este problema? Contrario tal vez a lo que pensamos, los que más riesgo tienen de hacer hiperglicemia son los prematuros, pero prematuros extremos. Ya habíamos dicho que hipoglicemia eran prematuros, ¿no? Sí, pero los prematuros extremos, menores de 1 kilo, son los que tienen más riesgo de hacer hiperglicemia. ¿Por qué? Porque los prematuros extremos, recuerden, por el tema que les he dado antes, son los que generalmente van a entrar con vía. Ahí no vamos a esperar que me haga hipoglicemia, que no. Esos bebés no se van a poder alimentar. Son demasiado pequeños, prematuros, no tienen un sistema digestivo maduro como para recibir leche. Entonces esos bebés de frente vamos a entrar con una vía, sin necesidad de que hagan hipoglicemia. Pero ese es el problema, que generalmente es iatrogénico el problema, que se les da mucha carga de glucosa y ellos no pueden manejar, no tienen la madurez en sus hormonas para manejar esa sobrecarga de glucosa. Y su insulina tampoco funciona en forma adecuada y también tienen aumento de hormonas contrarreguladoras. Recuerden que el prematuro sufre estrés desde que nace. Entonces tiene un aumento de hormonas de estrés, que son las contrarreguladoras. La adrenalina, el cortisol, todo eso está alto y eso genera de por sí hiperglicemia. Entonces, los prematuros extremos, menores de 1 kilo, son los que tienen más riesgo de hacer hiperglicemia. Entonces, ¿cuáles son las causas? Como estábamos diciendo, ¿no? Administración parenteral de glucosa. ¿Por qué? Porque a un prematuro pequeñito extremo no voy a esperar y de frente le voy a indicar una vía, apenas nace. Después, sepsis.
Otro factor de riesgo, sepsis, o otra causa, mejor dicho, sepsis, porque la sepsis causa disminución de la liberación de insulina y aumento del uso periférico de glucosa. También estrés, ¿no? Cualquier causa que me cause estrés en el recién nacido aumenta las hormonas contrarreguladoras y por lo tanto me puede llevar a una hiperglicemia. También ciertas medicinas como los corticoides, las metilxantinas. Ustedes van a ir al hospital, todos los prematuros casi tienen cafeína. Entonces, ¿por qué? Porque estimula el centro respiratorio, pero también puede causar hiperglicemia. Entonces, en ellos hay que tener más cuidado, ¿no? Si tenemos hiperglicemia, hay que ver qué le estamos dando, tal vez retirar por un tiempo esas medicinas y esperar que el bebé se adapte y regule mejor las hormonas. Y también los beta-adrenérgicos. Más raro, diabetes mellitus neonatal, pero también puede darse como causa de hiperglicemia. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento, generalmente, lo primero que hacemos es disminuir la velocidad de infusión de la glucosa. O sea, esa es la primera medida. Disminuimos al mínimo, 4 miligramos por kilo por minuto. Y hacemos controles. Si es que esa glicemia se mantiene elevada, entonces recién tenemos que usar insulina. La insulina tiene muchos riesgos. Tiene muchos riesgos y se ha visto que incluso tiene alta mortalidad. Por eso no se puede usar así profilácticamente, solo cuando esté indicado. O sea, primera medida para bajar la glicemia, disminuir mi VIG. No le puedo dar dextrosa menos del 5%, porque ya sería hipoosmolar. Entonces no puedo dar, o sea, mi mínima dextrosa es al 5%. Y el VIG generalmente no debe bajar menos de 4 miligramos por kilo por minuto. Eso es lo mismo. Si ya estoy en ese nivel y sigue con hiperglicemia, entonces hago uso de la insulina. Y se recomienda que debe ser primero en bolos de 0.05 a 0.1 unidad por kilo, hasta en 3 oportunidades. Si es que con eso no mejora la glucosa, no baja, entonces ya debo entrar a una escala móvil con infusión de insulina constante. Esta es la escala móvil que usamos según los valores de glicemia. Preparamos insulina regular 5 unidades, en dextrosa al 5%, 49 centímetros, y empezamos la infusión. Y de acuerdo a los controles vamos aumentando o disminuyendo el goteo. ¿Qué debemos hacer para prevenir la hiperglicemia? Recordemos que los recién nacidos que tienen más riesgo son los prematuros pequeñitos, los extremos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando indiquemos una dextrosa en estos prematuros. Otra recomendación que se hace es darles nutrición parenteral lo más antes posible. La presencia de proteínas va a tener o ponerlos en menos riesgo de hacer hiperglicemia. Entonces, como ellos no se pueden alimentar por vía oral, tengo que pensar en una alimentación parenteral lo más antes posible. Y apenas se pueda, apenas esté estable, iniciar una vía oral, aunque sea una nutrición trófica mínima, pero tratar de iniciarla cuando ya el bebé está más estable. Ambas estrategias, tanto la nutrición parenteral con proteínas y la nutrición enteral, me van a ayudar a mejorar la producción de insulina y mejorar los niveles de glucosa y producción hepática de glucosa. Tener cuidado con las infusiones endovenosas de glucosa y los VIG. Acá dice iniciar con VIG de 5 a 6 y avanzar lentamente. En lo que vemos en nuestro hospital, iniciamos con 4, porque a veces con 5 ya están haciendo hiperglicemia. Entonces, en los prematuros extremos hay que ir poco a poco, empezar con lo mínimo y avanzar. Y como les digo, nutrición parenteral lo más antes posible y apenas esté más estable vía oral, aunque sea nutrición trófica. ¿Alguna pregunta de hiperglicemia? Está fácil, resumido, fácil. Ahora vamos a hablar de calcio. Nos ha tocado trastornos metabólicos, entonces ya hemos visto todo lo que es glucosa, ahora vamos a hablar del calcio.
El calcio es otro de los elementos que pueden causar problemas. Es más raro, pero sí se puede dar. Entonces vamos a tocar lo que es la hipocalcemia y la hipercalcemia. Entonces, como dice ahí, el calcio es el quinto elemento inorgánico. El 99% del calcio está en el esqueleto y su forma más importante es el calcio ionizado, es la forma activa. Entonces, ¿para qué sirve? Para la mineralización ósea, para la contractilidad muscular, para la excitabilidad neuronal, para la coagulación y para la estabilidad de la membrana. Miren, en cuanto al metabolismo del calcio, quiero que se acuerden, son dos hormonas importantes que aumentan la calcemia, que son la paratormona y la vitamina D, el calcitriol, la dihidroxivitamina D, la 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces, estas dos hormonas, tanto la paratormona como la vitamina D, aumentan el calcio en sangre. Acuérdense, ellas aumentan el calcio en sangre y ¿a través de qué? De la resorción ósea, o sea, quitan calcio del hueso, de la resorción renal, aumentan la resorción renal, aumentan la absorción intestinal y por lo tanto aumentan el calcio. La única diferencia entre las dos es el fósforo. La paratormona lo disminuye y la vitamina D lo aumenta. Por otro lado tenemos la calcitonina, que hace todo lo contrario. La calcitonina hace todo lo contrario de la paratormona y la vitamina D. ¿Ya? Entonces, no sé si logran ver, creo que está muy blanco. Cuando nace, igual que la glucosa, igual que sucede con la hipoglicemia, este bebé durante la gestación ha estado recibiendo calcio a través de la placenta. Entonces, cuando ya se liga el cordón, ya no recibe ese calcio de su madre, entonces va a haber esta caída del calcio sérico. Y eso va a estimular la producción de la paratormona y también de la 1,25-dihidroxivitamina D, del calcitriol. Y estas dos van a hacer lo que ya hemos dicho, resorción ósea, a nivel renal se va a absorber a nivel intestinal y van a aumentar el calcio en la sangre. Entonces, esas son las principales funciones. Eso es lo que ocurre en un recién nacido sano que va a adaptarse a la vida extrauterina. Pero, ¿qué sucede en un prematuro? Nuevamente, ¿no? Los prematuros que no tuvieron tiempo de tener esos almacenes tampoco de calcio, no tuvieron tiempo porque nacieron antes de tiempo. Entonces, la definición de hipocalcemia va a depender del peso. Entonces, más de 1.500 gramos se define como un calcio iónico menor de 4.4 miligramos por decilitro. El calcio sérico no es tan importante, pero se los he puesto ahí. Y menos de 1.500 gramos como un calcio iónico menor de 4 miligramos por decilitro. Es parecido. Más o menos el punto de corte es 4. Entonces, así se define la hipocalcemia. Acá varias causas, pero de las que quiero que se acuerden, prematuridad. Son parecidas a la de la hipoglicemia. Hijo de madre diabética también tiene riesgo y también el estrés, ¿no? Asfixia, alcalosis también causan hipocalcemia. En cuanto a la hipocalcemia puede ser de dos tipos, temprana y tardía. La temprana es cuando es menos de 72 horas y la principal causa, la prematuridad. También los desnutridos, los retardos de crecimiento intrauterino y los hijos de madre diabética, los grupos parecidos a la hipoglicemia. También tenemos todo lo que causa estrés perinatal, asfixia, enfermedad crítica, hipoparatiroidismo, otros síndromes un poco más raros, pero que se pueden dar a la cabeza, el síndrome de Dick-George, que es ausencia del timo, de la paratiroides y malformaciones cardíacas, ¿no? Hiperparatiroidismo materno, hipomagnesemia, también pueden ser causas de hipocalcemia. Y de hipocalcemia tardía, ya cuando tiene más de 72 horas,
Generalmente esto se asocia a ingesta de leche con alto contenido de fosfato. Generalmente no leche materna, sino fórmulas, ¿no? Y también puede haber otras causas como infusión de bicarbonato, infusión de lípidos, fototerapia, falla renal y algo importante en cuidados intensivos, la hiperventilación. A veces estamos felices de que el bebé esté pues saturando bien y a veces con un CO2 muy bajo, pero eso está causando hipocalcemia. El hecho de aumentar el pH causa hipocalcemia, o sea, siempre hay que tratar de tampoco hiperventilar a nuestros recién nacidos, ¿no? Cuadro clínico. Lo que hace el calcio es aumentar el pasaje del sodio a través de la membrana, entonces hace mayor excitabilidad. Entonces hay irritabilidad neuromuscular, convulsiones, otros síntomas, ¿no? Como estridor, sibilantes, vómitos, llanto. Y cuando es crónico, ya una desmineralización ósea, raquitismo, fracturas. ¿A quiénes se les debe hacer el screening? Prematuros, menos de 1500 gramos sobre todo. Aquellos que tienen alguna enfermedad crítica o aquellos que tienen enfermedades cardíacas congénitas o que tengan algún síntoma de hipocalcemia. ¿A qué hora se hacen los dosajes de calcio? Si es menor de 1 kilo, a las 12 horas, a las 24 horas, 48 horas. Y si es de más de 1,5 kilos, a las 24 horas, 48 horas. Se debe monitorizar el calcio hasta que se normalice. Y recuerden, lo que nos interesa es el calcio iónico, ¿ya? Y se sugiere medir ese calcio a esas horas. El diagnóstico con el calcio ionizado, los valores que ya les he dado, nos puede ayudar un electrocardiograma. También podemos ver que en orina se puede perder calcio. La albúmina también puede darnos una disminución del calcio total, pero no del calcio ionizado. Miren, del calcio plasmático, el 50% es el calcio ionizado. O sea, el calcio en plasma, el 50% es el calcio ionizado. El 40% es el calcio que está unido a albúmina, ¿ya? Y el otro 10% es un calcio que está unido a fosfatos, a sulfatos, a otros iones. Pero el 50% es el calcio ionizado. Entonces, la albúmina me puede alterar el valor de calcio sérico total, pero no el calcio ionizado, porque el calcio ionizado no está unido a la albúmina. En cuanto al AGA, la alcalosis me puede dar hipocalcemia, como ya hemos dicho, ¿no? Y también el hecho de tener un magnesio bajo. El tratamiento, si es asintomático, leche materna o nutrición parenteral, si es que es un prematuro, ¿no? Y si es sintomático, ahí sí debo usar gluconato de calcio al 10% a esta dosis, 100 a 200 miligramos por kilo, o lo que es lo mismo decir 1 a 2 miligramos por kilo en 10 minutos. Cada mililitro de gluconato de calcio tiene 9.4 miligramos de calcio elemental. ¿Ya? Ese valor, acuérdense, cómo se corrige la hipocalcemia, también puede venir pregunta de eso. La dosis puede ser repetida si es que no hay respuesta. Y obviamente, siempre que coloquemos calcio, hay que hacerlo lento y en forma diluida, ¿no? Porque puede darnos arritmia, puede darnos un paro cardíaco. Dice que también necrosis y otras complicaciones. Entonces, hay que hacerlo en forma lenta. Y el mantenimiento con una dosis de gluconato de calcio de 45 a 90 miligramos por kilo por día. Otras alternativas de tratamiento: dosar vitamina D también se puede hacer en los prematuros. No se hace de rutina, pero se podría. Y si encontramos que es menos de 10 el valor, entonces se le da 2000 unidades. También se puede dar, en el caso de hipomagnesemia, sulfato de magnesio. Algo que quería mencionarles sobre lo que es osteopenia. Esto ya es el hecho de tener hipocalcemia, digamos, crónica. Esto es frecuente en los prematuros. ¿Quiénes son los prematuros que tienen más riesgo? Los más pequeñitos, los menores de 1 kilo o los menores de 28 semanas.
los que han hecho displasia broncopulmonar o que se ha usado corticoides o que han tenido enterocolitis necrotizante. ¿Qué debemos dosar en estos prematuros? Fosfatasa alcalina y fósforo. La fosfatasa alcalina usualmente va a estar alta, como dice ahí, más de 900 unidades por litro, y el fósforo bajo, menos de 5.2 miligramos por decilitro. Entonces, el calcio puede ser normal, no nos basamos en eso para hacer el diagnóstico, pero nos basamos más que todo en la fosfatasa alcalina y en el fósforo. ¿Ya? Recuerden que lo que ha estado bajo crónicamente ha sido el calcio ionizado, ¿no? Y en la radiografía podemos también hacer uso de radiografías. Estos bebés tienen mucho riesgo de fracturas. Entonces, ¿qué se debe hacer para prevenir una osteopenia? Dar fortificadores de leche materna, usar fórmulas especiales para prematuros, alimentación enteral temprana, evitar uso de medicamentos que nos causan hipocalcemia como la furosemida, los esteroides. Puede ser o no necesaria la vitamina D, y al alta pues continuar con fortificadores de leche materna o con fórmula, ¿no? Entonces estos bebés tienen mucho riesgo de fracturas, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta de hipocalcemia? Ya, vamos a pasar a la hipercalcemia. Más raro, ¿no? La hipercalcemia, un calcio sérico más de 11 o calcio iónico más de 1.45 milimoles por litro. Generalmente la etiología puede ser un hiperparatiroidismo congénito, hipervitaminosis A o D, hipotiroidismo, los diuréticos, tiacídicos, hipercalcemia materna o hipofosfatemia. Cuadro clínico en específico: pobre alimentación, pobre ganancia de peso, disminución del tono muscular, poliuria, convulsiones, un QT corto. El diagnóstico: dosaje de calcio sérico, paratormona, vitamina D, fósforo, fosfatasa alcalina. El tratamiento depende de la causa: reducir el aporte de calcio, suspender el suplemento de vitamina D, suspender las tiacidas y una adecuada hidratación. Y furosemida nos puede ayudar en estos casos, en la hipercalcemia. Hipomagnesemia, solo para mencionarlo, esto a veces nos confunde en el diagnóstico de hipocalcemia, porque puede estar asociado o puede ser la causa de que una hipocalcemia no mejore con el tratamiento, porque puede tener magnesio bajo, ¿no? Entonces hay que dosar también. Cuando una hipocalcemia no está respondiendo al tratamiento, hay que dosar magnesio. Y el tratamiento es sulfato de magnesio a esas dosis, tanto de ataque como de mantenimiento. Y la hipermagnesemia son los niveles más altos. Generalmente se da por administración de sulfato de magnesio a la madre. ¿A quiénes se les da sulfato de magnesio? A la mamá. Que tiene hipertensión. Es frecuente. Las eclampsia. En preeclampsia. Entonces es frecuente. Entonces en mamás con preeclampsia hay que tener cuidado. Y en clínica: succión pobre, somnolencia, hipotonía y distensión. Si no tolera, aporte endovenoso, hay que monitorizar electrolitos, pH, y en casos extremos exsanguínea transfusión para disminuir la magnesemia. No hemos llegado nunca a eso, pero sí hemos visto bebés que vomitan, bebés que no toleran la vía oral, y puede ser por el sulfato de magnesio, sobre todo en los hijos de madre preeclántica. Los bebés a veces se hospitalizan y no toleran la vía oral, y puede ser esta la causa. Como ya no están en intraútero, simplemente esperamos, ponemos una vía, esperamos que el magnesio vaya bajando y no damos ningún otro tratamiento, ¿no? Pero es una causa frecuente de hipermagnesemia. Bibliografía cortita, y ahora sí, yo les voy a preguntar. A ver, vamos a ver dos casos nada más, de lo más frecuente. Yo les voy a decir, ¿ya? Es un paciente
que nace con el antecedente, está fácil, es un paciente que nace con el antecedente de hijo de madre diabética, pesa 4 kilos, tiene 2 horas de vida y no quiere lactar, está fácil, ¿no? No quiere lactar y está agitado con dificultad respiratoria. ¿Qué vamos a hacer? La glucosa es 30. ¿Cómo lo vamos a tratar? A ver, ¿quién levanta la mano? Ay, no me acuerdo valor. A ver, vamos a empezar. ¿Le ponemos vía o le damos leche? Bien. Vía, ya. ¿Cuánto le voy a dar de dextrosa? Dígame, pues, ¿cuánto? ¿Cuánto le voy a indicar a la enfermera que le coloque? Pesa 4 kilos. No me acuerdo qué valor ha dicho. Que la licenciada me va a decir ya, ¿qué le pongo? Doctora, doctor, ¿qué le voy a poner? Ya, dextrosa al cuánto? Al 10%. ¿Cuánto? 8 centímetros, muy bien, 8 centímetros endovenoso. ¿En cuánto tiempo, doctor? 5 minutos, ya está. Ya le coloqué. Ahora, ¿qué más hago? Ya le coloqué el bolo. ¿Y ahora? Nutrición fisioterapia. ¿Ah? Infusión. ¿Cuánto le voy a colocar? ¿Qué big? Ustedes tienen que indicar a la enfermera. La enfermera solo va a mirar su indicación, va a leer y va a hacer tal cual. Si pesa 4 kilos, ¿han hecho requerimientos hídricos? No. ¿Ya han hecho ese tema? No. ¿Cuánto de volumen requiere un recién nacido por cada día de vida? ¿No? Primer día de vida, 60 centímetros por kilo por día. Segundo día, 70 centímetros por kilo por día. Algunos empiezan con 70 el primer día, puede ser. Pero más o menos 60 o 70. Tercer día, 80. Cuarto día, 90. Quinto día, 100 centímetros por kilo por día. Entonces, estamos en primer día. Y le voy a dar, digamos, le quiero dar 70. Ya, le voy a dar 70. ¿Cómo calculo el VIG? Ya les estoy diciendo el volumen, ya les estoy diciendo la concentración. Apliquen su fórmula. ¿Cuánto de VIG me sale? No es como. Sí. ¿Qué pasa? ¿Está? Voy a usar dextrosa al 10%. ¿Les ha salido? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo me hace? 4.8, muy bien. 4.8. 4.8. ¿No? Entonces, mi VIG es 4.8. ¿Qué les parece ese VIG para una hipoglicemia? Redondeo 5. Un poco bajo, ¿no? Podría darle un poco más. Pero para eso tendría que aumentar. ¿Qué aumento? ¿Volumen o concentración?
Mi fórmula es volumen por concentración entre 144, entonces podría aumentar concentración, ¿no? ¿Qué hemos dicho por vía periférica? ¿Hasta cuánto puedo dar de concentración? Hasta el 12.5. Entonces, a ver si le doy el 12.5, ¿cuánto saldría mi VIG? Y para concentración por volumen entre 140. Volumen deporte. Aquí está diciendo que la concentración de cuántos es. Centro del 25. Pero se le pone el 26. Con la calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Qué le teme? 6. Mejor, ¿no? Entonces, me quedo con ese. Entonces, le doy una dextrosa al 12.5 con un BIG de 6. ¿Ya? Entonces, así se lo indica. Ya en las prácticas les vamos a enseñar a preparar cómo se prepara una dextrosa al 12.5%. Porque la enfermera va a decir cómo lo preparo. ¿Cuánto le mezclo de dextrosa al 10 y cuánto de dextrosa al 33? Entonces eso ya en sus prácticas, ¿ya? Porque todos van a hacer con neo, ¿no? Entonces ahí a sus tutores preguntan eso. Entonces, vamos a poner otro caso. Un paciente de 2,5 kilos que está tranquilo, llora, lacta, le hacemos a las 2 horas de vida su glucosa y sale en 30 también. ¿Qué hacemos? Le hemos hecho porque es flaquito, porque es 2,500 es un peso límite, está desnutridito, le hemos hecho un test de cáncer, está desnutrido, pero ha salido 30 y está asintomático. Está lactando de su mamá, pero está en 30. El lacte más. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? A ver, alguien que levante la mano. Alguien que se anime, a ver. ¿Hacemos algo? ¿Lo dejamos así? Porque pasa, esto pasa seguido. El bebé está tranquilo, tiene 30. ¿Qué hacemos? Había otra que decía con los Lactancia. Seguimos con la lactancia. Ya. ¿Cuánto rato más? 1 hora. En 1 hora hacemos otro control. Y me vuelve a salir 30. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos ahí ya? se llama insuficiencia pulmonar. ¿Qué harían ustedes? Está tranquilo. Le doy otra hora. Ya podríamos intervenir, ¿no? Ha vuelto a salir con 30. Podríamos tener 2 caminos, volver a intentar, pero hacer una glucosa máxima en 1 hora. Y si vuelve a salir 30, pues hay que ponerle vía. Hay que ponerle vía. Tal vez no le voy a poner el bolo. El bolo es para los que tienen síntomas. Este está asintomático, pero no está mejorando con lo que le estoy dando. Entonces le voy a poner vía con un VIG mayor de 4 o 5, pero no le voy a poner bolo. Ya. Entonces, es fácil en realidad el manejo de polisemia, pero hay diversos casos, ¿no? Pero más o menos eso es lo que quiero que aprendan, a distinguir, a buscar la polisemia en los que tengan factores de riesgo. Todos van a ser un internado, probablemente van a encontrarse con recién nacidos y tienen que siempre estar pendiente de los factores de riesgo. No se hace glucosa a todos. Y uno de los factores de riesgo que tal vez no está mencionado, pero que nosotros lo hemos agregado en el hospital, es ser hijo de madre obesa.
no está dentro de lo que se describe en los libros, pero se ha visto que nosotros hemos tenido un caso de un hijo de madre obesa, no era diabética, y el bebé pesaba bien, 3,400, pasó al lado materno, y a las 24 horas hizo apnea. No respiraba, felizmente que fue en el día que el médico que estaba en ese sector se dio cuenta y le hizo una glucosa y estaba en el suelo, 20, 14. Ese paciente entró a UCI porque le pusieron bolo, destroza y no mejoraba. Entonces, es un caso raro, es un peso adecuado, 3,400. A ese bebé no se le hizo glucosa cuando nació, o a las 2 horas, porque no era hijo de madre diabética, tenía un peso adecuado, no era grande por la gestacional, pero tenía el antecedente de ser hijo de madre obesa. Entonces, hijo de madre obesa también es otro factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, ese bebé, si es que hubiese ocurrido su apnea en la noche, probablemente hubiese sido muerte súbita, porque nadie se hubiese dado cuenta. Que estaba en alojamiento, o sea, ya los bebés que están en alojamiento ya no están hospitalizados, ya están con su madre, están de alta. Entonces, pero al día, todos los días se los mira antes de que se vayan en el día, ¿no? En la noche no hay un médico a cargo de ellos. Entonces, hizo el problema en el día. Probablemente ha estado haciendo en la noche periodos y se recuperaba, porque después se le hizo marcadores de hipoxia y ha tenido marcadores positivos. Se ha estado haciendo apnea y sí, se ha estado recuperando solo, pero ha estado haciendo episodios de apnea. Y ya en el día era demasiado evidente, ¿no? Que ha podido hacer paro, pero la hipoglicemia es seria, es grave. Y bueno, ya a largo plazo pues veremos las secuelas, ¿no? Pero ese bebé sí pudo haber sido muerte súbita, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La apnea es un síntoma de hipoglicemia. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, entonces espero que en el examen todos respondan. Listo, gracias.